unión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy pues vamos a comenzar con una serie, estén atentos, con una serie sobre los presidentes de Cuba, ya hayan sido presidentes electos o dictadores, sobre personalidades buenas o malas que ocuparon la presidencia de Cuba. Hoy vamos a empezar esta serie con el primer programa y por supuesto hemos querido elegir al primer presidente de la República de Cuba, don Tomás Estrada Palma. Y para este intento atrevido pero necesario de respetar la historia sobre todo, pues tenemos con nosotros al doctor Emilio J. Sánchez, periodista, historiador y buen amigo. ¿Cómo estás, Emilio? Excelentemente, gracias por invitarme al programa. Qué bueno que comencemos con esta serie porque me parece que es una forma de atravesar la República directamente, sin cortapisas, o sea, empezando por los que la dominaron, la dirigieron de una forma electa o no. Hay algunos presidentes que fueron por golpes militares, pero comenzamos con Estrada Palma. Estrada Palma obviamente es una figura interesante en la historia de Cuba, respetable. Estuvo en la Guerra de los 10 años, fue presidente de la República en Armas, el único presidente de la República en Armas que fue prisionero por los españoles. Y después, bueno, por esos golpes de la historia, es elegido el primer presidente de Cuba. Así que, ¿cómo empezar? ¿Cómo tú iniciarías esta serie con Estrada Palma? ¿Qué se te ocurre decir? Bueno, ante todo yo diría que nuestra misión es hacer un poco de justicia en el caso de Estrada Palma, que fue sometido a un ensayamiento desde el 1 de enero de 1959, cuando el gobierno revolucionario decidió derribar las estatuas a él consagradas, tanto la que estaba en La Habana, en la Avenida de los Presidentes, como la estatua que estaba en Santiago de Cuba. Pero no solamente eso, sino que el nombre de Estrada Palma se borró de todas las calles en los pueblos de Cuba. Siempre había una calle Estrada Palma, ya no hay. Y además, desde luego, su figura fue vilipendiada en los cursos de historia de más de 60 años. Así que buena parte de la misión acá, y es muy importante lo que estás haciendo, es desde luego establecer un poco de justicia. Claro. Yo lo dije en la introducción, pero me gustaría también profundizar contigo. Estrada Palma es un patriota, sin lugar a dudas, se suma a la guerra de los 10 años. Después Martí se hace gran amigo de Martí, Martí lo nombra delegado y bueno, el único, como dije, el único presidente en armas que fue capturado por los españoles, tuvo preso en España y después presidente de la República. O sea que es importante definir la figura para después poder entender sus luces y sus sombras, que obviamente tiene de las dos. Pero me parece que la figura, no sé si se te ocurre añadir algo a la personalidad patriótica de don Tomás. ¿Cómo no? Yo creo que hay dos elementos que pudieran citarse acá, y es que, ante todo, hacernos la pregunta, ¿cómo es que Estrada Palma llega a la presidencia de Cuba? Porque buena parte de esta labor de hipercrítica que ha estado en Cuba vigente durante tantos años, se ha dedicado a restarle mérito, a decirle que como que no se sabe por qué llegó allí, que era la figura elegida por los norteamericanos, y realmente no es así. Hay dos elementos importantes. Primero, es apoyado por Máximo Gómez, que era la figura de más prestigio en el país en ese momento. Esa es la clave. ¿Ve? Probablemente quien lo lleva a la presidencia es el hecho de que Gómez hace declaraciones. De hecho, cuando se empieza a manejar la idea de que fuera candidato a la presidencia, que por cierto, él se enfrenta a otra gran figura, que es Bartolomé Mazó, mayor general de la guerra, un individuo de mucho prestigio, pero que desde luego no era de la simpatía de los norteamericanos, porque el hombre estaba opuesto a la enmienda Platt, lo cual era ya desde el inicio un primer conflicto
al iniciarse la República, ¿no? Lo que hace Máximo Gómez es visitar a Estrada Palma allá en Central Valley, en New York, y hablar con él y decirle, oye, a mí me parece buena idea que te presentes, porque Estrada Palma estaba negado. Le habían hecho entrevistas y el hombre decía, no me interesa salir de Estados Unidos, ni me interesa la presidencia de Cuba. Él, como tú sabes, estaba dirigiendo un centro educativo que era el Instituto Estrada Palma, allí mismo en Central Valley, que tuvo mucho éxito. Sí. Entonces, Gómez lo convence, y entonces sale su candidatura. El otro elemento importante es su afinidad con José Martí. Eso es clave. José Martí lo va a buscar a mediados de los años 80 allá a Central Valley y lo invita a participar en las actividades de los independentistas, que luego se va a concretar en la fundación del Partido Revolucionario Cubano en 1892. Él, Estrada Palma, es fundador del Partido Revolucionario Cubano. A tal punto llegó a la amistad de Estrada Palma con Martí, que Martí lo cataloga de mi almohada. Oigan bien, mi almohada, lo llama así. Y cuando Martí parte para la guerra del 95, lo nombra asesor del equipo que dirigía el Partido Revolucionario Cubano, que era Quesada, por un lado, que era el secretario, y Benjamín Guerra, que era el tesorero. Asesor. Imagínense ustedes decir, Martí nombra asesor de otros individuos que eran de suma confianza de Martí. Y así lo hace, posteriormente, cuando muere Martí, Estrada Palma es elegido democráticamente. Eso es otro infundio que hay en torno a Estrada Palma, que él se apropió de la dirección del PRC. No, nada al contrario. Hubo elecciones democráticas, las comisiones enviaron sus votos y salió elegido. Y a partir de eso, Estrada Palma desarrolló una labor ingente en la preparación de la guerra. Es responsable de más de 50 expediciones a Cuba. Bueno, las dirigía personalmente Emilio Núñez, pero bajo el mando general de Estrada Palma. Hizo lo mismo que Martí en el sentido de recaudar fondos, comprar armas y pertrechos de guerra, organizar los fletes, organizar las expediciones. Es decir, que el hombre tenía un extraordinario prestigio. Y eso explica también el hecho de que ¿por qué llegó a la presidencia? Bueno, tenía el apoyo de Gómez, que era la figura de mayor prestigio en ese momento, y de José Martí, su amistad inquebrantable. Además su historia, o sea, la historia de Estrada Palma no es nada improvisada, es un hombre que se dedica a apoyar la guerra desde el principio. Y después, claro, con los apoyos de Gómez y de Martí, ¿quién podría oponerse a la candidatura? Bueno, Bartolomé Mazó, que era un hombre interesantísimo en la historia de Cuba, tú lo dijiste, pero primero no tenía esos dos apoyos, ni el de Gómez ni el de Martí. Por eso yo creo que él sale elegido presidente y además en su presidencia, y eso me gustaría que tú lo profundizaras también, demuestra, o sea, Estrada Palma de los pocos gobiernos en Cuba que deja un superávit de millones de dólares, o sea que fue un hombre definitivamente muy honrado manejando los fondos. Él decía que en Cuba había más maestros que soldados, otro éxito de su gobierno, ¿no? La educación y por ahí, pero ahí te dejo. Bien, retomando tu idea, Martí consideraba que Estrada Palma, que por cierto era bachiller en filosofía en la Universidad de La Habana, comenzó estudios en Sevilla, no los terminó, pero era un hombre de estudios, había estudiado pedagogía. Él después que ocurre el Pacto de San Juan, él tiene la libertad, va a Francia, después a Estados Unidos, después va a Honduras, después regresa a Estados Unidos. En Honduras, donde por cierto él se casa allí con una hondureña. En Honduras él es un individuo que demuestra su talento y es nombrado director de correos y toma una serie de iniciativas que lo pusieron bien delante de otra serie de cubanos que estaban allí, entre ellos Maceo, estuvo Gómez también, Flor Crombet en Honduras. Era un individuo bien preparado que inició este proyecto del Instituto de Estrada Palma. Es decir, tenía fama de buen administrador, de tipo talentoso. Otra de las cosas que sedujo a Martí
es que, bueno, Estrada Palma era la continuidad entre los primeros pinos, los pinos del inicio y los pinos nuevos. En tercer lugar, la integridad de Estrada Palma. Hay un sinnúmero de anécdotas sobre la conducta de Estrada Palma ante el dinero y ante el ahorro, que te pueden dejar frío. Es decir, de la manera en que él, por ejemplo, publicaba las cifras de recaudación de manera periódica y otras decisiones que tomaban, que uno decía, bueno, este hombre, decía que, por ejemplo, para ahorrar el dinero del almuerzo, lo que hacía era comerse unas uvas y un pedazo de pan, tenía las camisas rotas en los puños para no comprar nueva ropa y no grabar el presupuesto del PRC, cosas increíbles. Es decir, que eso seduce a Martí y por eso Estrada Palma no solamente era un individuo de una gran integridad moral, sino también un buen administrador, es decir, un buen candidato para la presidencia. Y por último, Estrada Palma era civilista, lo cual para Martí era esencial por cuanto estaba proponiendo a alguien que se podría enfrentar al caudillismo que tanto daño hizo en América Latina después de las independencias. Hay otra cosa que a mí me gustaría señalar, y para robar poco tiempo, ¿no? Estrada Palma, tú lo dijiste, la honradez de Estrada Palma. Estrada Palma inclusive logra en el año 5, en los primeros 3 años de su gobierno, que Cuba tuviese 1.200.000 cabezas de ganado. Y bueno, la ganadería en Cuba tuvo un impulso durante la República, después lamentablemente llegó el comunismo. En estos momentos en Cuba solamente hay 700.000 cabezas de ganado, por eso no hay carne. Sí. Entonces, claro, ese es otro tema, Pero la importancia que le da Estrada Palma a cómo manejar los fondos de la República, con los maestros, con las inversiones, con los préstamos que hizo. Fue el hombre que logró el préstamo para pagarle al ejército Mambí, porque no había dinero. Ajá. Entonces nadie en la historia, cuando uno revisa la historia cubana, nadie te dice que Estrada Palma no era un hombre honrado. Claro que lo fue, y yo creo que eso es importante resaltarlo aquí en Cuba y su historia, porque tanto el régimen comunista cubano como algunas líneas de pensamiento durante la República han querido poner a Estrada Palma como si fuese un diablo, como si fuese una persona negativa, cuando yo creo que no lo fue. Claro que cometió errores. Sí, vamos a ir allá. Te propongo hablar de los logros de Estrada Palma en sentido general. Claro. Habría que empezar por decir que le toca un momento muy difícil para ser presidente. Complicadísimo. El país estaba, lo vimos en el programa pasado, en bancarrota. Es decir, gracias a como resultado de la política de tierra arrasada, por ejemplo, más del 90% de la superficie cultivable, estamos hablando de caña, estamos hablando de tabaco, estamos hablando de viandas y hortalizas, estaba desierta. Es decir, solamente había el 10% de la tierra cultivable en Cuba. Había hambre, había miseria, había insalubridad, había enfermedades. Las primeras medidas del gobierno norteamericano cuando ocupa la isla es precisamente llevar comida y llevar medicina y llevar hospitales. Te voy a interrumpir un segundo porque estamos a la mitad del programa. Siempre hacemos una parada para los que sintonizaron tarde. Estamos comenzando en el día de hoy una serie sobre los presidentes de Cuba y por supuesto hemos querido empezar con don Tomás Estrada Palma. Me acompaña en este programa el doctor Emilio J. Sánchez, periodista, y en este momento estaba Emilio haciendo un recuento de los logros de la presidencia de Estrada Palma después de haber salido electo por el apoyo, por una parte, de José Martí, era de la corriente civilista de José Martí. José Martí quería mucho a Estrada Palma y, por supuesto, el apoyo también de Máximo Gómez. Ahí te dejo. Sí, gracias. En esas condiciones tan difíciles, Estrada Palma toma una de las primeras decisiones, es dedicar el 25% del presupuesto a la educación. Bueno, eso no es asombroso pensando en la trayectoria pedagógica de Estrada Palma desde Honduras, donde también ejerció la docencia. Fundó el kindergarten en Cuba por primera vez, inauguró la Biblioteca Nacional desde el punto de vista económico, desde luego desarrolló el cultivo del azúcar,
promovió la creación de centrales azucareros, lo que decía, se importó ganado vacuno para su reproducción y lo daba en una concesión para pagar a plazos a los criadores. Hizo toda una serie de medidas, es decir, construyó no solamente escuelas, construyó carreteras, es decir, el impulso que habían dado los norteamericanos a la construcción de carreteras siguió, se multiplicó con Estrada Palma, construyó muchas carreteras en Cuba, lanzó también el ferrocarril Santiago-La Habana, es decir, todos son logros de Estrada Palma. Si tú quieres, no sé si pasar a... No, yo quería, porque el tiempo, tú sabes que el tiempo en televisión corre más rápido que en las pistas de carrera de las Olimpiadas, ¿no? No quisiera dejar pasar dónde empiezan los problemas de Estrada Palma en su periodo como presidente, a los efectos de poder completar el periodo de él con sus sombras y sus luces, ¿no? Claro que sí. Bueno, ya para cerrar la parte de los logros, la firma del Tratado de Reciprocidad, la firma de otro Tratado de Relaciones Cuba-Estados Unidos, y algo muy importante, se había tomado un acuerdo mediante con la enmienda Platt que exigía el préstamo, la cesión por parte de Cuba de cuatro bases. Estrada Palma negocia y la deja en una. Y no es una base, no es un territorio que fuera regalado a Estados Unidos o vendido, sino alquilado. Eso es logro de Estrada Palma. Y el otro logro de Estrada Palma es conseguir la soberanía sobre Isla de Pinos, que estaba en discusión, que estaba en litigio. Ahí cerramos los logros. Yo creo que en cuanto a los errores de Estrada Palma, algunos que fueron muy grandes, yo creo que el primero de ellos es haber cancelado, haber cerrado el Partido Revolucionario Cubano de manera inconsulta. Es decir, él era el delegado y él en un momento dado consideró que ya no hacía falta, lo había subordinado quizás a la guerra, ya se había acabado la guerra, bueno, entonces decidió cerrar el Partido Revolucionario Cubano. Yo creo que eso fue un error. Otro de los errores grandes de Estrada Palma fue no ir a la reelección, porque eso estaba dentro de la Constitución de Cuba. Estaba permitido. Sino utilizar la violencia y el fraude, bien sea de manera indirecta, bien sea a través de sus acólitos, amigos, secuaces, como se le quiera llamar, y eso creó una crisis de poder en Cuba. Sí, ahí viene el famoso gabinete de combate. Exactamente. Que es la violencia enrarecida. El gabinete de combate es el que promueve ese tipo de recursos y finalmente consigue la reelección. Bueno, hay desde luego una oposición a esta reelección por los métodos empleados. Se crea se lanza la famosa la guerrita de agosto y entonces lo que hace Estrada Palma es pedir la intervención de Estados Unidos, que es un grave error. Y es interesante porque este hecho a veces es obviado por la historiografía más reciente en Cuba. El presidente de Estados Unidos le rogaba a Estrada Palma que no pidiera la intervención. Le decía, por favor, yo te pido de favor que no nos pidas que intervengamos. Por favor, esto va a ser un caos. Y no fue una vez. Insistió. Desde luego, cuando Estrada Palma, otro error más, aparte de pedir la intervención, es que renuncia como presidente, renuncia el gabinete de ministros y eso crea un vacío de poder. Emilio, yo en todo lo que hemos estudiado de historia tengo la impresión, y este es el punto que estamos en estos momentos conversando, tengo la impresión de que Estrada Palma como civilista se sintió incapaz de entender a los mambises, que la mayoría eran militares que venían de las fuerzas libertadoras, inclusive de negociar con ellos, de manejarse con ellos, como que da la impresión de que se sintió atemorizado, porque fíjate que él se niega a negociar con los alzados de agosto.
Y los alzados de agosto todos son, la mayoría de ellos son todos hombres de un prestigio tremendo, con un historial de guerra. Bueno, ahí te dejo. De plano se negó. Se habla de que era un hombre muy obcecado en sus decisiones, muy pagado de sí. Quizás pensaba que él era el individuo destinado para llevar a la República por buen camino, por el camino del ahorro, de la probidad, y no quería ceder poder, lo cual es lamentable. Intervienen los Estados Unidos precisamente por el vacío de poder. Él renuncia a su gabinete, el Congreso está como de vacaciones, no se reúne. Mira, hay que intervenir porque si no, era el caos. Viene la intervención de Estados Unidos. Dentro de las medidas que tomó Estrada Palma para combatir a los revoltosos, los rebeldes de agosto, está algo que es una mancha imperdonable, y es la muerte del general Quintín Banderas. No solamente el general Quintín Banderas fue ajusticiado por las fuerzas gubernamentales, sino macheteado. Sí. Macheteado de manera, es decir, alevosamente y cruelmente macheteado, y no se le permitió a su viuda recibir el cadáver. Es un baldón sobre la memoria de Estrada Palma. Yo creo que... Ahí se suma también el asesinato del coronel Villuenda, Enrique Villuenda, que es otro elemento violento del... Precedió a la... Sí, primero fue precedió el alzamiento. Este es el balance que se puede hacer de Estrada Palma. Un hombre con aciertos, con desaciertos, pero indudablemente un hombre de una extraordinaria popularidad en Cuba. Las crónicas acerca del desembarco de Estrada Palma por Oriente. Bueno, una cosa curiosa, Estrada Palma fue elegido presidente estando en Estados Unidos, sí, y siendo ciudadano norteamericano. Por eso él tuvo que renunciar a su nacionalidad estadounidense para ser presidente de Cuba. Se lo avisaron el 31 de diciembre, vino meses después y desembarcó en Oriente. El paso de Estrada Palma a través de toda Cuba fue realmente apoteósico. Hay demostraciones asombrosas de euforia popular. La gente estaba recibiendo al primer presidente, la gente estaba celebrando la República. Era una cosa extraordinaria. Claro, porque ahí yo creo que entra un poco la nostalgia de Martí. O sea, hay toda una nostalgia porque Martí muere demasiado pronto en Dos Ríos. Sin embargo, era un hombre muy respetado y querido. Y Estrada Palma era como la continuación de Martí. Yo lo veo así. Sin embargo, aquí sale otro elemento que, por supuesto, hoy no nos da tiempo, y es los generales y los civilistas. O sea, Estrada Palma representaba a los civilistas como Martí, y los generales fueron los que gobernaron a Cuba, por lo menos en los primeros 30 años. Así es. Entonces hay como una ambivalencia, un encontronazo, hay un momento enrarecido en la historia de Cuba, que es lo que estamos tratando, ¿no? O sea, el civilista Estrada Palma no es capaz de entender a los militares de agosto, y ahí viene su renuncia a la intervención americana, que obviamente es una mancha que deja Estrada Palma. Yo creo que hay algo que quedó por decir en favor de la conducta de Bartolomé Mazó. Había tenido discrepancias con Estrada Palma. De hecho, bueno, fue la figura que se le enfrentó y perdió, fue el retraimiento. Había tenido una posición negativa en torno a las elecciones. Cuando Estrada Palma va pasando por distintas poblaciones de Cuba, Bartolomé Mazó lo recibe, le da un abrazo y lo aloja en su casa. Un gesto tremendo. Y además le advierte de lo que pudiera pasar en su futura presidencia, lo cual se dio tal y como Bartolomé Mazó le había advertido. Cuídate de los aduladores, cuídate de la maldad de la gente. Yo quisiera hacerte una pregunta. A ver. ¿No hubiese sido mejor Mazó como presidente que don Tomás? Yo creo que no. Yo creo que Estrada Palma fue la figura correcta. Lo que pasa es que se equivocó. El problema de Mazó fundamentalmente era un individuo que está opuesto a la enmienda Platt, y entonces
para un país que estaba dando sus primeros pasos, que estaba saliendo de la bancarrota, le convenía tener las mejores relaciones con Estados Unidos, que fue en última instancia quien le dio el empujón para que saliera de ese estado de inopia, de miseria, y que saltara. En menos de 10 años, Cuba saltó de la colonia a la modernidad. Eso se logró gracias al apoyo de Estados Unidos. Si hubiera sido Bartolomé Mazó, eso hubiera sido imposible o muy difícil. Bueno, ya en estos minutos finales del programa, amigos de Cuba y su historia, le hemos presentado quién es don Tomás Estrada Palma, el primer presidente de Cuba, pero además un gran amigo de Martí, un hombre que luchó en la Guerra de los 10 años, fue presidente de la República en armas y por supuesto Máximo Gómez y el prestigio de su amistad con Martí lo llevan a ser elegido el primer presidente de la historia de Cuba. Y como decía Emilio, creo que el balance es positivo, sin embargo deja cosas muy negativas. Te dejo el minuto final para concluir con este personaje que se llama Estrada Palma, don Tomás Estrada Palma, que yo creo que es importante realzarlo por las cosas buenas que hizo en la historia cubana. Bueno, Estrada Palma, como se ha visto acá en este programa, que desde luego ha tratado de sintetizar su paso por la vida, es un hombre con luces y sombras, cometió graves errores, obtuvo muchísimos logros bien destacados. Sus errores no justifican lo que ha ocurrido en Cuba en los últimos 60 años de su demonización. Ni lo opacan tampoco. Ni lo opacan para nada. Ahí está, y yo pienso que en una Cuba libre, que espero que veamos, de lo contrario, que lo vean nuestros hijos y nietos, yo creo que va a tener que restablecerse la figura de Estrada Palma como se merece. Qué bueno. Bueno, amigos de Cuba y su historia, estamos llegando al final. Agradecemos al doctor Emilio J. Sánchez su participación en Cuba y su historia. Ojalá, creo que sí, hemos sido capaces de presentar una figura indiscutible en la historia cubana que se llama don Tomás Estrada Palma, el gran amigo de Martí, el gran profesor y por supuesto nuestro primer presidente de la República Cubana. No solamente había sido presidente anterior como presidente en armas. Tengan todos un domingo feliz y los esperamos el próximo domingo. Gracias, doctor Emilio Sánchez. Gracias a ti. Son 3 décadas de destierro y desunión.